recibimos este informe sobre esas bases estadounidenses que resultaron dañadas en la región, al menos 228 estructuras o equipos en sitios militares estadounidenses. ¿Militarmente eso es enorme o es más bien impresionante solo en el papel? No, es grave. Los estadounidenses, tener 16 bases en 8 países en los que hubo daños, más de 200 equipos que fueron destruidos o dañados, hangares, depósitos de municiones, es enorme, con aviones que cuestan cientos de millones en algunos casos. Entonces, es una verdadera falla por parte de los estadounidenses, pero en realidad es porque hay dos tipos de misiles. Hay misiles balísticos que normalmente, en teoría, son los más difíciles de interceptar, pero que los estadounidenses, con los sistemas Patriot y sus aliados, interceptan entre el 95 y el 98%, así que eso está bien. Pero por otro lado, está la capa baja, los drones. Los Shahed, los famosos Shahed contra los que los ucranianos se han estado defendiendo desde hace años ya. Ahí, la tasa de interceptación es de solo el 60%. Y muchísimos de estos ataques son ya sea por estos Shahed o por pseudocomandos que lanzan un pequeño dron a 2 kilómetros de la base y que obtienen resultados. ¿Cómo explica usted esta falta de interceptación? ¿Los estadounidenses no cuentan con sistemas de interceptación contra drones? Los estadounidenses, al igual que nosotros que hemos sufrido ataques y muertes en Irak, y también destrucción en los Emiratos, no estamos preparados para la guerra moderna contra los drones. Y por eso hay una gran diferencia hoy en día. Si mañana se reanudaran los intercambios de disparos, los estadounidenses seguirían teniendo su sistema de defensa pesado Patriot y han vaciado las reservas de Europa y Corea del Sur para reponer un poco sus existencias. Y la gran ventaja ahora es que hay 270 ucranianos desplegados en el lugar, y son los ucranianos, con su método ucraniano, quienes van a ser capaces de interceptar los misiles kamikazes Shahed. Y ellos, los ucranianos, tienen entre un 90 y un 95% de éxito. ¿Entonces una saturación por drones realmente puede penetrar las defensas estadounidenses? Estadounidenses, sí. Ucranianos, no. Y eso es lo problemático. Los estadounidenses creo que eran un poco arrogantes respecto a su capacidad. Ellos rechazaron el apoyo ucraniano en octubre pasado cuando dijeron, ¿saben? No están preparados contra el Shahed, no tienen los sistemas adecuados. Lo sabe porque los ucranianos usan Patriot y dicen, este es el sistema que necesitan. Y los estadounidenses dijeron que no. Entonces, todos los países de la región, los Emiratos, Arabia Saudita, han hecho alianzas estratégicas con Ucrania por 10 años para ser protegidos por los ucranianos contra Irán. Las capacidades militares de Irán, una nota de la CIA contradice a Donald Trump. Xavier, esto lo reveló el Washington Post. Una nota confidencial de la CIA afirma que Irán ha conservado gran parte de sus misiles balísticos. ¿Cómo se explica eso? Se habla de que el 70% de las reservas están intactos. Sí, eso es lo complicado de entender. Es que una gran parte de los misiles, en realidad, no están en silos al exterior. Son simplemente una especie de camiones grandes que van a salir de su escondite, aunque sean hangares o una especie de montañas. Van a salir, disparar y volver a esconderse. Y si no tienes una manera de destruirlo instantáneamente, en realidad, no sabes a dónde va a ir. No tienes manera de seguirlo si no tienes un dron para poder ver a dónde va a esconderse. Y entonces, aunque las entradas de esos túneles hayan sido destruidas, los iraníes, desde que hay el alto al fuego, han despejado las entradas y tienen de nuevo la posibilidad de sacarlos. Y eso es un verdadero problema. Si los iraníes realmente todavía tienen el 70% de su arsenal disponible, eso significa que tienen más vectores para atacar que los misiles de defensa Patriot que quedan en todo el mundo. Es decir, que si mañana hubiera una reanudación de las hostilidades con bombardeos sobre territorio iraní, y los iraníes dispararan en respuesta, serían los estadounidenses quienes cederían primero. Y eso lo cambia todo. Es realmente muy grave. Eso significa que los estadounidenses no pueden permitirse reiniciar la guerra, porque no serían capaces de resistir a largo plazo. Y en el plano económico, como acabamos de decir, la CIA también mencionó un elemento interesante, que ciertamente la situación es catastrófica, la población sufre. Pero dicen que los iraníes pueden resistir todavía de 2 a 3 meses al ritmo actual a pesar del bloqueo. Habrá muchos problemas económicos. Al final, no es mucho tiempo, pero ciertamente es más tiempo del que los aliados de Estados Unidos son capaces de soportar en la zona. Vamos, atiendan a sus clientes. Yo regreso a mi video. ¿Va a ser absolutamente necesario realizar una operación terrestre para localizar y atacar precisamente esas instalaciones subterráneas o no? Pero entonces, o dejamos la situación actual, hablamos de un alto al fuego con la espada de Damocles todavía encima, que potencialmente ellos podrían volver a empezar. Pero la realidad es que, efectivamente, los ataques estadounidenses e israelíes, que han sido eficaces desde un punto de vista industrial,
impiden que los iraníes vuelvan a producir misiles. Tienen un stock de varios miles de misiles, pero ya no pueden seguir produciéndolos. Y por eso hay un problema que es China. China envía precursores, combustibles que permiten producir pólvora para poder volver a fabricar combustible, especialmente porque los combustibles líquidos son menos... En fin, se necesita polvo para poder disparar sin previo aviso, rápida, sin ser detectado. Sabemos que los chinos suministran piezas de repuesto para seguir produciendo Shahed, y los Shahed no es como los misiles de crucero. Se construyen en un almacén del tamaño de nuestro estudio, así que es relativamente fácil de producir. Y eso, los estadounidenses nunca podrán afectar la capacidad iraní de producir Shahed. Los misiles, sí. Tal vez habría que ir al lugar para destruirlos. No veo de qué manera lo harían. Pero los Shahed, en cambio, los iraníes siempre los producirán. ¿Pueden realmente los Estados Unidos detener el programa nuclear iraní solo con ataques aéreos? A priori, no. A priori. Si las instalaciones están realmente profundamente enterradas, incluso si están en montañas aún más profundas, los iraníes siempre seguirán excavando más. Y si no lo hacen esta vez, lo harán en 6 meses, en 1 año, en 10 años. Así que en realidad, los ataques aéreos solo son efectivos en sitios que están mal protegidos. Y si ese régimen sigue en pie durante años y años, nada les impide seguir trabajando en instalaciones subterráneas, que serán cada vez más profundas. De ahí el objetivo estadounidense, y especialmente israelí, de derrocar ese régimen y no conformarse con destruirlos de forma aislada. Quieren, estructuralmente y a largo plazo, que Irán deje de ser una amenaza, es decir, que el régimen ya no sea el mismo, y que se normalicen las relaciones con todos los países de la región. La otra cuestión son realmente los países del Golfo. ¿Qué posiciones tendrán los países del Golfo en los próximos días? Sabemos que hubo un contrato de armamento mucho mayor de lo que se había previsto en la región para Israel y los países del Golfo, con un contrato de 25.8 mil millones de dólares. Eso también incluye los Patriot, que los ucranianos también habían solicitado, Xavier Teitelman, pero también realmente estos países del Golfo, que fueron fuertemente golpeados por la respuesta iraní. Se dieron cuenta de que no tenían la posibilidad de responder y de resistir a largo plazo, ya que Irán produce cada año 600 misiles balísticos, es decir, más de lo que los estadounidenses producen de misiles Patriot. De todas formas, buscan comprar todos los sistemas Patriot que puedan en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué no los otros sistemas competidores en China, en Francia, con el Mamba Santé, por ejemplo? Y también con Ucrania, que ha vuelto a entrar en juego con alianzas para proporcionar sistemas adaptados. De todas formas, habrá muchísimos envíos de material que tendrán que ir a la región, y pienso en aviones de combate, en sistemas de misiles RR para interceptar también los misiles de crucero. Entonces creo que estos países hoy se dan cuenta de que, a pesar de la presencia estadounidense, a pesar de la soberbia estadounidense, a pesar de la superioridad tecnológica, simplemente no habían anticipado ser vulnerables y poder sufrir ataques tan importantes. Porque el verdadero temor, obviamente, para estos países es lo que pueda pasar mañana, que los ataques no se limiten a las infraestructuras estadounidenses en su territorio, sino también más sobre los sistemas de producción de petróleo y gas, y, ¿por qué no?, también sobre los equipos de desalinización de agua. En ese caso, obviamente, la población no podría resistir. Los sauditas consideran que Washington los ha arrastrado a una crisis que ya no controlan y que no son capaces de contener. Se sabe que Donald Trump finalmente renunció a su operación militar de escolta en el estrecho de Hormuz tras una petición bastante firme de los sauditas. Se arriesgaron a decirle que no a Washington. ¿Cómo lo explica usted? Están incluso bastante molestos. Los sauditas, los emiratíes también apoyaban esta operación. No había problema en asegurar el estrecho, en ayudar a los barcos a salir. Muy bien. Una vez que los iraníes respondieron, especialmente en Fujairah, ya sabe, el puerto emiratí que permite, que es la otra vía de exportación de hidrocarburos, y en otros lugares del Golfo, ¿qué hicieron los estadounidenses? Dijeron, no es nada, es algo pequeño. De todas formas, no pone en duda el alto al fuego, así que no vamos a responder. Y ahí los sauditas y los emiratíes dijeron, ¿cómo que no van a responder? Nos están atacando, ustedes no responden para preservar su operación y su alto al fuego, así que ahí hay un problema. Entonces hubo muchas llamadas, hubo muchos intercambios. Los sauditas están tan molestos que cerraron su espacio aéreo a los estadounidenses y también su base. Entonces hubo bastantes llamadas y todo volvió a la normalidad, en el sentido de que los sauditas dijeron, ok, pueden volver a usarla, pero no nos vuelvan a hacer esto, si puedo decirlo así. De involucrarse en una operación donde nosotros sufrimos las consecuencias de esa operación y ustedes no nos protegen, ¿no responden?
Entonces los estadounidenses y los sauditas hablaron sobre eso, pero la tensión subió bastante. ¿Por qué esas bases son esenciales para los estadounidenses en esta guerra? No son capaces de llevar a cabo operaciones de bombardeo sobre Irán sin tener esas bases, pero estructuralmente, el objetivo es cerrar la zona, realizar operaciones a veces contra terroristas, especialmente en Irak y cerca de Siria. Así que los estadounidenses necesitan estar presentes de manera continua para asegurar ese flujo petrolero. En este caso, eso significa que en tierra necesariamente tienen aviones de combate, tienen aviones de reabastecimiento, tienen instalaciones con radares para detectar la llegada de misiles. Y todo eso, lógicamente, los estadounidenses no esperaban. No se esperaban tener que sufrir ataques iraníes. Ellos esperaban tener un dominio, una superioridad aérea como la han tenido durante años y años. Una vez más, porque no han observado lo que ha pasado en Ucrania. No esperaban enfrentarse a drones Shahed, y no esperaban que un infiltrado iraní que se encuentra a unos cuantos kilómetros de distancia pudiera hacer despegar un dron. Todas esas bases hoy en día, al igual que las nuestras, quiero decir, al igual que los rusos para la operación Spiderweb, no somos capaces de enfrentar los ataques más simples que existen, que son realizados con drones kamikazes de 500 euros. Justamente rumbo a Ucrania y Rusia, Donald Trump anuncia esta noche 3 días de alto al fuego entre ambos países, ya que hay un desfile tenso del lado de Rusia. En Moscú, el 9 de mayo, se preparan 100 tanques, pero sin equipo pesado, mientras los ataques de drones ucranianos se acercan al territorio ruso. Detrás de la puesta en escena del Kremlin, algunos ven una señal de fragilidad. Sin embargo, del lado ucraniano se había escuchado que podría haber ataques ese día. Justamente, los rusos retiraron parte de su defensa del teatro de operaciones, especialmente los sistemas Pantsir, que quitaron de las instalaciones petroleras para colocarlos alrededor de Moscú. El primer efecto fue que los ucranianos aceleraron los bombardeos sobre las infraestructuras petroleras que estaban menos protegidas, con resultados inéditos desde hace varios meses. Y claramente, ahora tienen una eficacia superior. Pero además, hace 2 días, los ucranianos intentaron entrar en Moscú y atravesaron las 3 capas de protección superior, una detrás de otra, y lograron golpear un edificio que estaba a solo 3 kilómetros del Kremlin. Así que finalmente, hoy los rusos están en grandes dificultades. Tienen el temor de sufrir bombardeos, incluso esta noche, antes de su gran desfile. Y ayer, cuando los rusos se entrenaban para su desfile, simplemente los hombres que marchan en tierra tuvieron alertas aéreas mientras estaban entrenando. Así que hoy hay una verdadera inquietud porque los ucranianos han aumentado mucho su capacidad. Desde el mes de marzo, hay que saber que los ucranianos lanzan más misiles de largo alcance que los rusos. Así que realmente hay una inversión del temor entre los dos beligerantes. ¿Ucrania? Que ha atacado numerosos objetivos enemigos, como lo mencionaste, Xavier Titelman. ¿Qué armamento utiliza? Hay 2 tipos principales de misiles. Están los misiles Firepoint, que llamamos FP1, son drones. Y tienen el Luti, que es producido por Antonov, que ahora también tiene una particularidad. Han mejorado la furtividad y los rusos ya no los ven llegar. ¿Son producciones ucranianas? Son producciones ucranianas al 100%. Por dentro, hay algunos componentes que usan y que podemos proporcionarles, pero tienen tales cantidades que no podemos producir a la velocidad a la que los ucranianos lo hacen. Tenemos entre 200 y 250 drones de largo alcance, que son producidos y lanzados cada día por los ucranianos. Así que es colosal. No sabemos hacer los componentes, ni siquiera para seguirles el ritmo. La segunda categoría son los misiles de largo alcance. Históricamente, tenían los misiles Scalp, etc., pero que están limitados a 300 kilómetros. Nuestro máximo es de 300 kilómetros. Los ucranianos tienen el misil Flamingo, de 1 tonelada y 3.000 kilómetros de alcance. Y hoy en día, han hecho lanzamientos a más de 2.000 kilómetros con las primeras alertas terrestres en los Krais, que están muy alejados de Ucrania. Gracias a las dos por haber estado en el estudio.